Hola, bienvenidos al Cuarto de los Libros. Yo soy Yael y en el video de hoy les traigo el book tag de otoño. Para este book tag les quiero platicar que busqué el video original, pero no lo encontré y vi muchos videos que de hecho usaban este mismo book tag y compartían las preguntas en la descripción del video, pero no atribuían a nadie. Entonces, más bien si saben de quién es este book tag originalmente, díganme para poder agregarlo en la descripción. Y si no, pues ya se suma a los demás de la comunidad. La primera pregunta es, libro con un escenario vívido. Mi respuesta es El cielo de la selva de Elaine Vilar Madruga. Este libro lo leí recientemente y me gusta mucho porque se me hace muy atmosférico. Me gustó cómo la autora le da este toque en el que nos sumerge en el contexto del libro. Nos habla de todo el calor que se siente en la selva, de los mosquitos, cómo huele, cómo se siente el sudor después de haber caminado, después de estar ahí, cómo se siente por la mañana, los sonidos de los animales, la sensación y la presencia de la selva, cómo se siente en un día a día, cómo la ven como un dios, cómo se siente este poder que tiene la selva sobre ellos. La premisa de este libro es que son tiempos difíciles, deja entender un poco que son como tiempos de guerra, de pobreza, de malas condiciones para la gente. Entonces, la gente que se va a refugiar a la selva tiene que pagar un precio por el alimento, el hogar y todas esas cosas que la selva como un ente vivo, divino y superpoderoso está otorgando a las personas. A cambio, tienen que dar a sus hijos a la selva. Es un libro muy atmosférico, muy redondo, me gustó muchísimo la historia y me gusta cómo cada una de las historias y subtramas y todo lo que te va contando durante el libro, al final encuentra una forma de cerrar. La siguiente pregunta es, libro bellamente escrito que trate sobre la pérdida o el duelo. Ese estoy súper segura de cuál es. El invencible verano de Liliana, de Cristina Rivera Garza. Este libro de hecho no tiene mucho que acaba de ganar el premio Pulitzer. Me encantó ese libro y cumple perfectamente la pregunta porque realmente está escrito de una manera impresionante. Lo bien que escribe la autora, pero al mismo tiempo sobre un tema tan complicado que es el feminicidio de su hermana. Va a abordar el caso, va a abordar la investigación, nos va a hacer una cronología de los eventos que fueron sucediendo alrededor de la vida de Liliana. También va a haber testimonios de los amigos, va a haber incluso extractos de notas y cosas que ella escribía en sus libretas. Porque la finalidad de este libro es, sí, por supuesto, contar la historia de Liliana, pero también contarla desde su vida. La autora nos deja conocer a su hermana y su vida a través de ese libro. Se nota el amor, el esmero que le puso a la investigación y también a la escritura de ese libro porque se lee de una manera increíble. De pronto era un cortocircuito positivo porque decía, es que cómo puede ser que esté leyendo algo tan bello, tan bonito, que trata sobre algo tan difícil y la autora lo logra maravillosamente. La siguiente pregunta es, libro de no ficción que me enseñó algo. Aquí la respuesta es Las chicas del radio de Kate Moore. Este libro lo leí hace ya tiempo, pero siento que me impactó muchísimo por la historia que cuenta acerca de en el momento en el que recién se descubría el radio, pues parecía como el elemento milagro y se empezó a usar en todos lados, se empezó a usar en muchísimos productos, aún no existía una restricción sobre el uso de este elemento, al final era nuevo y no se conocían las consecuencias de el contacto con este elemento aún. No se conocían las consecuencias a largo plazo tampoco, los efectos secundarios, de manejarlo, de tenerlo cerca, de tocarlo, no se sabía absolutamente nada todavía y por el contrario era conocido como pues el elemento maravilla, el elemento milagro. Me parece que en el libro menciona que se usaban, si no mal recuerdo, también como para en tabletas, no recuerdo si para perder peso o para crecimiento del cabello, algo así. También tenía esta particularidad de brillar de manera peculiar, entonces
para distintos productos como los relojes se empezó a incorporar para que los números tuvieran esta cualidad de brillar en la oscuridad. Entonces, como esto iba únicamente sobre los números, la aplicación del radio era de manera manual. Y en ese tiempo hubo muchos puestos para mujeres para realizar esta tarea. El problema viene con las demandas de producción. Ellas necesitaban sacar determinada cantidad de relojes en determinado tiempo y otras cuestiones como que el radio se secaba en el pincel con el que aplicaban y había ciertas presiones de la empresa como que no podían desperdiciar producto, entonces un poco lavar el pincel y todas esas cosas era poco productivo, también era tiempo invertido en el que ellas pues podían seguir produciendo. Entonces empiezan a venir estas recomendaciones de chupar el pincel para continuar trabajando y que no se endureciera y tampoco parar. El punto es que todas estas mujeres empiezan, no en ese momento, pasan algunos años, pero ellas empiezan a manifestar ciertos síntomas como fatiga, problemas en los huesos, padecían muchísimo de los dientes, de la quijada, dolores de cabeza, y muchas de ellas también empiezan a tener problemas muchísimo más graves. Cuando se empieza a generar un patrón en el que todas estas mujeres empiezan a enfermar de básicamente las mismas cosas, todas están muy graves, mujeres súper jóvenes, con enfermedades como si tuvieran 40 años más, empiezan a encontrar que era el radio lo que las había enfermado. Y vamos a ver cómo se desata una disputa legal en la que también se intentan desacreditar a los médicos, enterrar las evidencias y toda esta historia por las que ellas tuvieron que pasar. Me parece un libro muy, muy, muy interesante, muy bien lograda por la autora y es un libro que normalmente recomiendo. La siguiente pregunta es: ¿familia o grupo de amigos en la ficción al cual te gustaría pertenecer? Creo que podría ser al de Harry Potter, pero como he hablado mucho de Harry Potter, creo que podría ser también al grupito de amigos que tienen Diego, Conde y Requena en Tiempos Canallas. En este libro vamos a ver cómo Diego y su papá empiezan a vivir en el edificio Belgur, pero empiezan a pasar cosas muy misteriosas y se empiezan a dar cuenta que parece que está encantado. A raíz de eso y a raíz de que estos amigos empiezan a querer investigar, empiezan a pasar muchísimas aventuras teniendo como escenario este edificio. Hay cosas fuertes, hay cosas más de risa, hay cosas que sí se sienten más como un reto, pero siento que estos niños empiezan a pasar de todo un poco. Entonces siento que un poco vivir todas esas aventuras estaría muy bien acompañada de estos personajes. La siguiente no es una pregunta, es más como mostrarles algo, es hacer una pila de lomos de color otoño. Y es esta. La siguiente pregunta es: libro donde alguien esté contando una historia. Y para este escogí El salvaje de Guillermo Arriaga. Ese libro es uno de mis favoritos. Y aquí Juan Guillermo es quien está contando su historia. Nos va a contar sobre el evento que lo marca, que es la de su hermano, y cómo esto empieza a afectar a su familia y cómo empieza a buscar hacer venganza. Y a la par nos van a contar la historia de Amaruk, que es un hombre que se obsesiona con cazar a un lobo. Estas dos historias se van a fusionar en algún punto y es muy interesante cómo lo hacen. Dos historias súper interesantes. Me parece que Guillermo Arriaga es un increíble narrador. Además, durante este libro nos va a reflejar un poco de ciertas realidades que ocurren en México. Nos deja muy clara en su narración el contexto en donde se desenvuelve la historia. Nos habla de la corrupción alrededor de todo este evento y nos hace un buen reflejo de este lugar y comunidad en donde vive Juan Guillermo. El autor es excelente con sus diálogos, excelente con la narración, siempre le suma con sus recursos narrativos. El lenguaje que usa lo usa de manera perfecta para reflejar al personaje, dónde vive, de dónde es, cómo habla, qué siente. En fin, es un gran, gran libro. La siguiente pregunta es: ¿libro oscuro o creepy?
Para este voy a contestar con Nuestras esposas bajo el mar. Nuestras esposas bajo el mar está escrito por Julia Armfield y nos habla de una pareja que son Miri y Lia. Lia es bióloga marina, entonces tiene que hacer una expedición en submarino y esta expedición debía durar únicamente unas cuantas semanas, pero se empieza a alargar porque de algún modo el submarino, no me acuerdo si no lo encontraban o no podía subir, y Lia junto con otros biólogos van a quedarse dentro de ese submarino sin poder regresar a la superficie. Cuando por fin consiguen que vuelvan, Miri se da cuenta que Lia es muy distinta, que tiene ciertas actitudes y comportamientos bastante extraños, y al inicio ella intenta ayudarla ya que pues evidentemente vivió un momento muy traumático, pero las cosas se van a ir tornando más extrañas cada vez. Este libro es un poco más enfocado a los personajes, no es como que tenga... Bueno, la trama me parece fuerte e interesante, simplemente no es la más dinámica. Ocurre al inicio toda esta cuestión de la problemática con el submarino, sin embargo después es más un análisis de estos personajes y de cómo van lidiando con este suceso al que se vieron sometidas. Si no les molestan los libros así, en donde la historia de pronto no es completamente dinámica, sino vamos haciendo un análisis y como un estudio de lo que va sintiendo cada personaje, cómo es su día a día, les recomiendo completamente este libro. La siguiente pregunta es, libro corto y cálido. Y como no tengo uno que sea completamente feliz, este es un poco triste, pero me parece que es cálido. Es Tan veloz como el deseo de Laura Esquivel. Este libro me gustó muchísimo. Nos habla de Júbilo y su don especial para escuchar y sentir y percibir a la gente, lo que la gente quiere, lo que desea. Y vamos a ver cómo va llevando a lo largo de su vida este don. Él se casa con Lucha y les van pasando muchas cosas a lo largo de su vida juntos y no quiero decir nada porque es un libro bastante cortito y que la verdad se disfruta muchísimo irlo leyendo. Lo único que tiene este libro es que siento que sí detesto a todos los protagonistas masculinos de Laura Esquivel. Me pasó lo mismo con Como agua para chocolate. Amé el libro igual que este, pero los protagonistas masculinos no puedo. Yo no sé qué les hace que los hace detestables, o no sé, no pude yo con estos protagonistas. Pero el resto del libro bien, este libro me gustó muchísimo, también el otro. La siguiente pregunta es, ¿qué relectura de un libro favorito quieres hacer? Y creo que sería La Casa de los Secretos de María de Lourdes Victoria. Este libro me gustó tanto cuando lo leí. Acá nos vamos a encontrar una historia que se desarrolla en el tiempo de la Revolución y vamos a conocer a la protagonista que es Patricia y vamos a ver cómo ella tiene que hacerse cargo de su casa en Oaxaca y vamos a ver distintas generaciones de esta familia. Se van a ir develando secretos muy bien guardados a lo largo de los años. Me parece una historia muy bien hilada porque aquí también se van a cruzar distintos eventos que van a terminar repercutiendo en la familia, en la casa y en los personajes que vamos conociendo. Y esas son todas las preguntas para el Book Tag de otoño. Déjenme en comentarios sus respuestas y además más recomendaciones de libros. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse y activen la campanita para que les avise cuando suba uno nuevo. Nos vemos en el siguiente video. Bye.